Hola amigos, bienvenidos aquí a Mantenimiento Impresoras. El día de hoy les vamos a mostrar cómo usar nuestro reset para impresoras Epson. Debido a políticas de YouTube, los resets, los archivos, los enlaces, tuvimos que retirarlos de la lista de los videos de nuestro canal. Y por eso es que solamente los estamos proporcionando para las personas que tienen una membresía de nuestro canal o adquieren una membresía y nosotros se lo pasamos por WhatsApp, por correo electrónico o les damos acceso a nuestro Drive donde van a encontrar los restos. Esto pues como les digo por políticas de YouTube para evitar que de pronto nos fueran a desmonetizar el canal, nos tocó hacerlo de esta manera. El día de hoy les queremos mostrar, miren, vamos a entrar por acá, les vamos a mostrar nuestra carpeta de reset, donde están organizados por cada una de las versiones o modelos que hay de las impresoras Epson. También tenemos los de las impresoras Canon. Pero en este caso de las impresoras Epson, por ejemplo, yo tengo en este momento acá en el taller una Epson L4150. Si miramos acá, van a ver que están todos los resets, algunos se ven que están como repetidos, es porque hay varias versiones de ellos, pero dentro de cada carpeta vas a encontrar el reset craqueado y si no está craqueado con el crack para que te pueda funcionar, ¿cierto? Ahora bien, vamos a buscar el de la 4160. Miren que aquí los tenemos, como les decía, descomprimidos. Prácticamente todos los modelos de las impresoras que se pueden resetear los tenemos aquí descomprimidos o si no, aquí están comprimidos sin contraseña y los que tienen contraseña al final vas a encontrar la contraseña. Listo, ya sabes, quieres uno de estos resets, tu máquina está bloqueada, necesitas resetear tu impresora, simplemente adquiere una de las membresías de nuestro canal, nos avisas y nos dice necesito el reset para tal y nosotros te lo proporcionamos de manera segura sin tener que arriesgar tu máquina para que te vaya a dañar o algo. Mira, aquí por ejemplo vamos a entrar a este que es el de la 4150, 4160. Este reset sirve para los dos modelos. Entonces vamos a entrar a la carpeta y aquí encontramos el keygen y encontramos el reset ya con su keygen creado. Si no lo tienen así, pues simplemente lo crean, que aquí van a encontrar una instrucción en video que les muestra cómo hacer la creación y activación de ese keygen para los que lo necesitan, ¿cierto? Para este caso, entonces, como les decía, vamos a resetear esta impresora que tengo acá, que es una Epson L4150. Entonces, le doy acá, doble clic, se me va a activar el ajuste en program, que es este pequeño archivo, y aquí yo voy a seleccionar lo que dice acá. Entonces, vengo a Select, voy a identificar el modelo de mi equipo, en este caso que es la 4150. Después de que ya lo tengo aquí seleccionado, él ya por defecto me trae seleccionado que va a ser en latín y en lenguaje en inglés. Aquí donde dice el puerto, aquí hay dos opciones. Una es que lo dejemos por defecto si solamente tenemos configurada una impresora Epson y conectada a nuestro computador. Yo siempre lo dejo así porque a veces puede dar error de compatibilidad y el reset se puede bloquear si yo lo escojo. Si no, simplemente la van a escoger. Miren, aquí está. El son L4150. Como le digo, lo pueden dejar en automático o lo seleccionan. Como quieran, el reset les va a funcionar. Por ejemplo, yo lo voy a seleccionar. Luego le doy OK. Ya miren que aquí ya me seleccionó esta parte que ahorita estaba preguntándome por ella. Ya tiene esta información. Ahora le doy aquí en particular ajuste en program. Le doy acá. Y me va a abrir esta pestaña donde están todas las configuraciones del reset, ¿cierto? Todas estas configuraciones, pero me voy a centrar en la que me interesa y es en la que dice mantenimiento. Esta que dice aquí, mantenimiento. Entonces me voy a donde dice What Impact Contact, le doy aquí, le doy OK y miren que ya me trae las opciones de resetear. Por ejemplo, aquí me dice mostrar el contador. Yo simplemente selecciono, lo doy check aquí al primero
y le doy check para que ella identifique la máquina y me diga en qué porcentaje está. En ejemplo, acá el porcentaje de esta máquina es muy bajito. Aquí dice que la máquina máximo va a imprimir 10.913 páginas, pero en ese momento apenas va en 6.462. Me dice que está el 59%. Entonces yo para reiniciar lo único que tengo que hacer es volver a seleccionar Chat y le doy inicializar. Me va a sacar este aviso que me va a decir que le dé OK si voy a hacer la inicialización. Le digo que sí. Luego aquí me dice, mira que me dice, please turn on the printer. O, con mi inglés que no es nada fluido, o básicamente lo que me está diciendo es, apague la impresora. Entonces, va a seguirme sacando este mensaje hasta que yo lo haga. Entonces, lo que yo hago aquí es apagar la impresora. Esperamos hasta que la impresora se apague totalmente. Después de que se apague la impresora, cuando ya se apagó totalmente, ya vimos en el sistema que la impresora ya no la está detectando. Por ejemplo, acá, yo tengo aquí, pues como este es el trabajo de nosotros, tengo varias, pero miren que es esta, ya está apagada totalmente. Ahora vuelvo y la enciendo. Miren que cuando la enciendo se activa de una vez la impresora. Ahora, lo bueno de los resets de las impresoras Epson es que usted no necesita tener la impresora instalada con el controlador para que los resets funcionen, ¿cierto? Lo único que usted necesita es que el computador detecte el puerto de la impresora, que como ven aquí lo detecta con error, con una alerta, pero porque yo aquí no he instalado el driver original. Entonces, como no he instalado el driver original, vas a ver que no te van a salir todas las configuraciones, como es este caso que sí aparecen, o porque hay algún error, es decir, pueda que el escáner no esté configurado, entonces ella te muestra esa alerta. Pero como le digo, lo único que necesitan, pues para que me entiendan, más fácil es que esté conectada por cable USB, ojo, no se puede por Wi-Fi, cable USB conectado de la impresora al computador donde estamos corriendo el reset, el antivirus desactivado, para que no te detecte esto como una intrusión. Siempre estos resets, recuerden que son unos ejecutables, o sea, son .exe, perdón, .exe, que para el antivirus se detecta como una posible intrusión, entonces el antivirus te puede bloquear estos procesos. Entonces lo que yo hago siempre es que desactivo el antivirus dependiendo, pues, la forma de desactivarlo es dependiendo del antivirus que tú tengas en tu computador, ¿cierto? Entonces desactivas el antivirus y ahí sí corres el reset y ya él te va a dejar trabajar. Entonces miren pues, ya hice ya el proceso de apagar la impresora, ya la encendí nuevamente, ahora le vuelvo a dar aquí en OK, ya me dice que ya se ha reiniciado el contador y que le dé check para él mostrarme cómo quedó. Miren que yo lo vuelvo a dar check aquí y ya miren que no me trae información acá, me dice que esto está en cero y me dice que esto está en cero. ¿Qué quiere decir eso? Que ya reseteé mi impresora, que ya borré el error de absorbedor casi lleno, almohadillas llenas o almohadillas casi llenas o final de vida útil por almohadilla. Ya con este proceso ya lo reinicié. Listo. Ya simplemente me toca finalizar acá, le doy OK acá, le doy cerrar, perdón, le doy finalizar, vuelvo y le doy cerrar de la X, me devuelve a la primera ventana, le doy nuevamente cerrar y ahora ya puedo seguir usando mi impresora común y corriente como venía funcionando antes de que me saliera la alerta de final de vida útil por almohadillas. Como les decía entonces, si tú tienes una impresora, te está mostrando final de vida útil por almohadillas, quieres resetearla, nos puedes contactar a nuestra línea de WhatsApp, ahí vas a tener un costo diferido, o puedes adquirir una membresía de nuestro canal, cualquier membresía de nuestro canal de YouTube, te contactas con nosotros a nuestra línea de WhatsApp, nos compartes imagen de esa membresía
y nos dice, mira, tengo esta impresora y necesito resetearla. Nosotros te proporcionamos el reset. Los resets, la mayoría de los resets que tú ves aquí en estas carpetas son resets ilimitados. Ilimitados la mayoría de los que están aquí, por no decir que todos. Vas a ver que, como te digo, tengo una parte que está comprimido, otra parte que está descomprimido, y lo que está comprimido es con la opción de que el antivirus no lo detecte como un archivo ejecutable y me lo elimine. Entonces, por eso vas a ver que está así y están los que hemos estado usando. ¿Cierto? Todos están funcionando. Ahora bien, no es que usted tiene una L355 y no te funciona el reset. Mira que tengo 6, 7, 8 opciones, 9, 10, más de 11 opciones con las que sí o sí vas a poderlo solucionar. Ahora, como te digo, o sea, por adquirir una membresía tienes derecho a uno de estos. Ahora, si quieres todo el paquete, ya nos contactas a nuestra línea de WhatsApp y nosotros también te decimos cómo hacer para adquirir todo el paquete de todas las membresías, de todos los restos. Listo. Y aquí esto se está actualizando a diario porque a diario estamos buscando los resets, los estamos testeando y los estamos cargando en esta carpeta. Esta es la carpeta que nosotros usamos. Y créanme que en el día la usamos en nuestro taller para hacer esto presencial o de manera remota, la usamos más de 10 veces en el día. Entonces, si tú tienes tu taller y quieres adquirirlo, contáctanos a nuestra línea de WhatsApp, nosotros te decimos qué tienes que hacer. Ahora, si eres el usuario final y tú tienes su máquina en su casa, tiene este error, escríbenos, adquiere una membresía y nosotros te proporcionamos el reset que necesitas. Listo, esto era lo que les quería mostrar hoy en este corto video. Recuerda que somos Mantenimiento de Impresoras. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Dudas, preguntas, aquí abajo en la solapa de comentarios. Nos vemos en un próximo video.